Que tu gracia sea sobre tu pueblo, que el aliento de vida, Señor, sea derramado sobre cada uno de ellos, Padre. Y recibamos de ti, Padre, esa gracia infinita, ese poder maravilloso, Padre, ese deleite, Señor, así como dice el Salmo 16, en tu presencia y plenitud de gozo, Señor, y delicias a tu diestra por siempre y para siempre, Señor. Levántate alrededor de tu pueblo, de tus siervos y de tus siervas, Padre, y que hoy podamos caminar con esos cielos abiertos, Padre, disfrutando de la sanidad que trae, disfrutando del amor infinito que nos da, Padre, disfrutando de esa gracia, de ese poder maravilloso, Señor, que solamente tenemos en ti, Padre. Te damos gloria, te damos honor, te damos alabanzas a ti, Padre. Muchas gracias. Ministranos también con tu palabra, Padre. Que la palabra tuya traiga liberación, traiga paz, traiga regocijo. Alumbre nuestro camino, Señor. Y cada día, Señor, podamos reflejar más y más tu amor, tu gloria y tu bondad en nuestro corazón y en nuestra vida, Padre. Muchas gracias por amarnos, por estar a cada instante en nuestra vida, por sanarnos, Padre, por levantarnos, por darnos esa esperanza que solamente la encontramos en ti, Padre. Muchas gracias, Padre eterno. Muchas gracias, Señor. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Saludamos a todas las personas que se unen y nos escuchan a través de estos medios y pedimos que esa presencia maravillosa de Dios sea sobre ti, trayendo libertad, trayendo gozo y trayendo liberación en medio de todas las cosas y sobre todo gozo y alegría que tanto necesitamos. Quiero seguir compartiendo con cada uno de ustedes el tema que hemos venido trayendo esta semana, que me ha parecido bien interesante. Hemos estado hablando de esa esperanza que necesitamos siempre avivar dentro de nosotros y no permitir que a pesar de las cosas que vivimos, nosotros vayamos a perder esa comunión tan linda, tan especial que tenemos en Dios. Y como les decía en el momento de oración, leyendo el texto de Primera de Pedro, capítulo 5, a partir del versículo 6, y el poder disfrutar y saber esperar en Dios, el saber entender los tiempos de Dios y el obrar de Dios sobre todo. Y les decía, y quiero reiterar esto, que una de las cosas que nos permite el vivir enfocados en Dios, que es lo que hemos venido también compartiendo en los devocionales anteriores, es necesario, les decía ayer, aprender a alabar a Dios, adorar a Dios en medio de todas las cosas, la oración constante que tanto necesitamos estar conectados con el Señor. Y hay muchas formas de hablar con Dios, de orarle al Señor, de que lo tengamos como ese compañero amado en medio de todas las circunstancias que nosotros tenemos. Y es precioso. Una de las maravillas que encontré cuando vine a los pies del Señor es aprender a hablar con Dios, y más adelante aprendí a escuchar su voz, a entenderlo, lo que me dice a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo. Hay tantas formas como Dios nos habla, y esos momentos de oración son tan preciosos que yo quisiera y es mi anhelo, que cada uno de nosotros aprendiéramos a tener esos diálogos con el Señor. A veces solamente oramos, le decimos, le traemos las cargas, la ansiedad, como dice aquí en Primera de Pedro, pero nos quedamos sin respuestas de parte de Dios. Como que simplemente hay un Dios que no nos responde. Pero cuando aprendemos a escuchar esa voz de Dios, a ser sensibles a esa voz de Dios, no yendo a los extremos, todo extremo es malo, yo siempre lo digo, sino una comunión íntima de que recibimos de parte de Dios la convicción para hacer las cosas a las cuales Él le está pidiendo que hagamos, y con una disposición de corazón nos ponemos a poner en práctica sus enseñanzas. Nuestra vida cambia, nuestra percepción inclusive de la vida cambia, de la vida cristiana cambia. Que no tenemos un Dios que, como dicen algunos jóvenes, es un Dios aburrido, sino un Dios activo, que se goza con nosotros, que nos alienta. Pero para eso es importante, mi hermano, mi hermana, que aprendamos a entrar a esa presencia maravillosa del Señor. Nunca permitas que la tristeza, que el dolor, que el gemido inunden tu corazón, sino que en medio de ellos alabe a Dios, que en medio de ellos hable con Dios.
espera una respuesta de parte de Él, porque es un Dios vivo, es un Dios que nos alienta, que nos fortalece, que podemos permanecer. Y creo que la tercera cosa que es interesante dentro de ese tiempo de cultivar esa unidad con el Señor, ese tiempo de esperanza avivados en nuestro corazón, es justamente el ser humilde delante de Dios. Una de las cosas que no nos deja avanzar en la vida cristiana, ni siquiera en la vida secular, es justamente el orgullo. Y el orgullo muchas veces no nos deja reconocer que necesitamos ayuda. Y estaba leyendo, y permítame, voy a leer aquí en Primera de Pedro capítulo 5, a partir del versículo 6, porque y yo les decía en un momento de oración, y quiero reiterarlo porque yo sé que hay personas que entraron nuevamente a este tiempo y otras que nos están escuchando, es la parte de la humildad, y es un Pedro que parece que fuera diferente al Pedro que caminó con Jesús. El Pedro que caminó con Jesús, aunque él es el mismo, era un Pedro que todavía no había sido tratado, un Pedro impulsivo, un Pedro que como les decía en esos momentos, era más rápido para hablar que para pensar. Pero cuando llega al Señor, cuando recibe esa unción del Espíritu Santo, cuando recibe la autoridad de parte de Dios, voy a decirlo de esta manera, llega una transformación tan radical a su vida, que uno lee estas cartas o epístolas, mejor como dice, de Pedro. Es un Pedro pasivo, es un Pedro que ha sido moldeado por el Señor, es un Pedro con un pensamiento totalmente diferente y con una capacidad de enseñarnos a nosotros que realmente cuando venimos a los pies del Señor debe haber un cambio, debe haber una transformación dentro de nuestro interior. Eso es lo que espera de nosotros, y de ahí lo que dice el versículo 6, de ahí en Primera de Pedro capítulo 5, humillados pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Muchas veces, y lo dije hace un rato, nosotros esperamos que las respuestas de Dios sean rápidas, sean ya de un momento a otro. Y Dios actúa en diferentes maneras. Me sorprendo porque a veces oramos al Señor y Él da enseguida la respuesta. Otras veces se demora tiempo. Si hemos estudiado a través de diferentes pasajes de la Biblia, donde inclusive en el caso de Abraham duró 25 años sin darle una respuesta. Estaba la promesa, pero no venía el cumplimiento de esa promesa de parte de Dios, y vivió puesta su esperanza en aquel que le ha prometido, y se volvió amigo de Dios, que hablaba con él, que recibía instrucciones, que fue capacitado por Dios ejercitando la fe. Y yo siempre digo que si alguien quiere ser capaz, la fe hay que capacitarnos en ella, hay que utilizarla, hay que instruirnos en ella, no solamente por lo que leemos, sino por lo que hacemos, por lo que repetimos, por cómo conectamos las promesas de Dios con nuestro diario vivir. Hace muchos años mi anhelo era tener un carro, un vehículo. Y yo recuerdo que en los tiempos de oración estamos en un salón bien grande, y yo acomodaba una silla en la mitad del salón y me sentaba, y tal vez si alguno me hubiera visto haciendo lo que hacía, diría: el pastor se chifló, se volvió loco, porque me sentaba y hacía de cuenta en la oración que estaba conduciendo el carro, aunque no sabía conducir. Me imaginaba dónde quedaban los pedales, el volante, los cambios, y en mi oración era una práctica que hacía, y eso me ayudó, y más adelante recibí la bendición de Dios. Por eso digo que muchas veces los cristianos que caminamos por fe parecemos locos, pero tal vez somos locos para el mundo, y lo dice la palabra, pero somos cuerdos para Dios porque actuamos por fe. En Abraham yo le he dicho la forma como Dios lo activó la fe de él. En la noche le dijo: salga, cuente las estrellas, así vas a ver su descendencia. Y me imagino en las noches que cuando entraba esos momentos de ansiedad, como está diciendo aquí a Pedro, salía un momento, practicaba su fe, miraba los cielos, comenzaba a tratar de contar las estrellas, y mismo Dios le dijo: sí puedes contarlas. Y decía: así serán mis hijos, mi descendencia será como la multitud de estrellas. Y era tal vez algunos dirían que era una terapia, pero una manera de ejercitar la fe.
cuando estaba caminando tal vez donde había abundante arena, lo conectaba con la arena y justamente Dios le dijo, así será tu descendencia como las arenas y cada vez que pisaba estaba conectado con la promesa. Creo que eso es lo que Dios está esperando con nosotros. No solamente en los momentos de oración, no solamente en los momentos en que nos unimos a clamar a Dios, sino que de acuerdo a la promesa que Dios nos ha dado, asimismo aprendamos a practicarla, a hablar de ella, no como un dolor, no como una carga, no como algo que no tiene esperanza, sino basados en la seguridad de que fiel, como dice la palabra, es el que nos prometió. Ejercito mucho la fe de esta manera en cuanto a las promesas de Dios. Algún día, mucho tiempo atrás, el Señor me dijo que iba a estar andando por las naciones y cosas locas que hice y que aprendí de algún hermano también. Un día también alisté unas maletas y en el mismo salón decía voy al aeropuerto, voy a tomar los vuelos y investigaba y hacía una cosa. Lo empecé a hacer por fe, aunque vuelvo y reitero, si alguien nos ve haciendo esas actitudes dirán, está chiflado, está loco. Pero es que es la forma de activar. Y cuando hice el primer viaje, yo le decía, Señor, gracias porque tú cumples tu palabra, Señor. Tú cumples, Señor, tus propósitos, Señor. Tú nos entrenas, Señor, pero tenemos que creerle y echar la ansiedad, como dice el versículo 7 de 1 de Pedro capítulo 5, sobre él. Eso es humildad. Dice, echando vuestra ansiedad, toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Y les reitero lo que les dije hace un buen rato, déjate cuidar. Hay gente que no se deja cuidar. Hay gente que oculta inclusive su dolor. Hay momentos que le digo a la persona, mi hermano, ¿por qué quiere que oremos? Y simplemente dice, no necesito ninguna oración, pero su corazón está cargada, su alma está destruida, su corazón muchas veces necesita de esa presencia del Señor, pero se niegan a aceptar esa necesidad. Dios mismo a través de hombres, de mujeres, de personas que están a nuestro lado, nos pregunta muchas veces, así como lo hizo Jesús con los diferentes personajes que se encontró, ¿qué quieres que yo haga? Y a veces en nuestro orgullo, y yo pienso que es un orgullo espiritual, no reconocemos nuestra necesidad. Inclusive he escuchado a personas, y perdónenme como lo que voy a decir, ¿qué le importa a la gente cómo estoy? Y tratamos de mostrar un rostro que realmente no es el reflejo del dolor que hay interior. A nadie se puede ayudar hasta que no manifiesta la necesidad de ayuda. Y si lo hacemos con las personas que están a nuestro lado y con las personas que tenemos confianza, ¿cuánto más lo hacemos con Dios? ¿Qué tal que alguien, no hay un pasaje así, pero voy a imaginarme un pasaje cuando Jesús está aquí en la tierra caminando con sus discípulos, se acerca a una persona, voy a hablar de un paralítico, que Jesús pasa, lo ve ahí y tal vez me voy a referir a lo que dice Lucas capítulo 5, en el evangelio puede ser Lucas o puede ser también Juan capítulo 5, donde se acerca ahí a Bethesda, ve un paralítico que hace 38 años está postrado, tal vez se queda observándolo y le hace una pregunta, ¿quieres ser sano? Y él hubiera dicho, no, prefiero permanecer aquí en el pórtico, a ver si de pronto logro llegar primero que los demás, no me voy a dejar por vencido, pero comienza una competencia de acuerdo a sus fuerzas y no de acuerdo a la dirección de Dios. Tal vez se hubiera perdido el momento especial en el cual Jesús apareció en su vida para ser sanado. Y siempre que leo ese pasaje digo, ¿y el resto de enfermos que estaban ahí no se dieron cuenta que estaba Jesús? Y es un cuadro de lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Dios nos da la oportunidad para recibir la bendición, pero como en nuestro interior estamos tan cerrados, estamos tan heridos, que ni siquiera permitimos que Dios mismo nos sane. Y después estamos tal vez tomando actitudes contra aquel que nos ama de una manera incondicional. Por eso yo invito mucho a las personas, abran su corazón a Dios. Entren al lugar secreto, póstrense de rodillas si es necesario delante de Él. Dígale, Señor, esta es la situación que tengo, aunque tú ya la sabes.
La persona orgullosa dice, pero Dios sabe lo que tengo. Y si es Dios tan poderoso, ¿por qué no me sana? ¿Por qué no me restaura? ¿Por qué tengo que vivir esta carga? ¿Por qué tuve que tener estos hijos difíciles? ¿Por qué la economía no rinde en mis manos? Tanto por qué, y en una palabra echándole la culpa a Dios de nuestras situaciones. Cuando Él lo único que espera es que con humildad, como dice el versículo 6 aquí de 1 de Pedro capítulo 5, nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él cambie los tiempos que estás viviendo y reciba y conectos con otros textos que están escritos en la palabra, tiempos de refrigerio, tiempos de salvación, tiempos de liberación, de alegría, que sueltes esa carga que has venido trayendo. A veces la reflejamos en nuestro rostro y ponemos un rostro de carga, de dolor, y quizás haciendo sentir a las demás personas culpables de lo que estamos viviendo nosotros. Pero no vamos a quien realmente, y insisto sobre esto, nos puede ayudar en medio de las situaciones que estamos pasando. Y inclusive mire lo que dice el versículo 7, lo he compartido muchas veces, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vuelvo y reitero, déjate cuidar por el Señor. Él sabe lo que está haciendo contigo. Él sabe el proceso que se está llevando. Y qué bueno es rendirnos a sus pies y decirle, Señor, suelto todas las cosas delante de ti. Tú sabrás lo que vas a hacer, Señor, pero yo sé que con tu poder, con tu gloria, con tu respaldo, con tu ayuda, me voy a levantar, Señor. Voy a ver tu gloria, tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Me humillo delante de ti. Y luego el versículo 8, que no quiero dejar pasar por alto, donde dice, sed sobrios y velad. Y reitero dos cosas que dije hace algún tiempo atrás. La parte de sobriedad es ser conscientes de lo que nosotros somos. Somos débiles, pero en el Señor somos fuertes. Cuando abrimos nuestro corazón a Él y le expresamos, y en días pasados tenía un diálogo con mi esposa y le contaba algunas cosas que he estado pasando, y le dije, mire, necesitamos la ayuda de Dios en esta y en estas áreas, y comenzamos a ponernos de acuerdo en lo que Dios quiere hacer con nosotros, o algunas dificultades que van apareciendo en nuestro cuerpo, y le decimos, Señor, mira, esto es lo que está pasando. Solamente tú nos puedes ayudar, solamente tú nos puedes sacar adelante en medio de todas las cosas. Ser consciente, esa palabra ser sobrios es no deje alterar los sentidos absolutamente por nada. Hay gente que quizás no toma licor, pero se deja angustiar fácilmente, y la angustia altera todos los sentidos, y es igual como si estuviéramos dopado bajo los efectos de algún medicamento, de alguna droga, inclusive del mismo alcohol. Hay cristianos que nunca se toman una bebida alcohólica, pero su interior está totalmente convulsionado, alterado, y no se han acercado a quien puede ayudarle a tomar control de todas sus emociones, sus pensamientos, sus angustias, el estrés que tanto le afecta. Ser sobrios es ser conscientes de lo que tenemos, pero también de lo que nos falta. A veces nos vamos a los extremos. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, de Romanos, le dice, no tenga más autoconcepto el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, dice en el capítulo 12. Y es lo que Dios nos llama, y cuando estamos a esa presencia podemos descansar en su amor, en su gracia, en su bondad y en tus hechos soberanos. Pero también me habla de velar. Sé sobrios, sean conscientes de cómo está su interior. Es fácil para muchas de nosotros detectar lo que está pasando en otras personas, pero qué difícil es detectar y reconocer lo que hay dentro de nuestro corazón, pero también buscar solución donde realmente hay una solución, en la fuente de vida, en quien nos ha ofrecido la vida, en quien nos da la victoria en medio de todas las circunstancias que vivimos. Pero también esa palabra velar es vigila lo que estás haciendo. Vigila tu comportamiento. Tenemos una ayuda especial que Dios nos ha dado, aparte de las enseñanzas, aparte de compartir tiempos como esto, aparte de la lectura de la palabra, y es la presencia del Espíritu Santo. Y es ir al Señor y decirle, Señor, quiero que me muestres como tú me ves, Señor. No justificar nuestras acciones, no somos perfectos.
Dios nos hace perfectos, nos está llamando al camino de la perfección, y una de las metas que Él nos trazó está ahí en el Sermón del Monte, donde Él nos dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y muchos nos acomodamos y muchos pensamos que somos así y que ya no tenemos oportunidad para cambio. Pero realmente lo que Dios espera de nosotros es ser transformados por su presencia, por su Espíritu, por permanecer rendido a sus pies, reconociendo nuestra necesidad y entendiendo que hay mucho más para aprender de parte de Dios. Todos los días aprendemos de Él. Todos los días se va revelando a nuestra vida. Y siempre hago la comparación con el proverbio que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mi hermano, mi hermana, nos falta mucho camino por recorrer. Aún faltan muchas cosas por aprender del Señor. Pero aprendamos a reconocer nuestra necesidad de ir a quien nos puede ayudar, pero dejarnos ayudar y estar vigilantes de lo que hacemos, porque en la alteración de los sentidos, cuando somos ebrios, cuando están alterados nuestros sentidos y cuando no vigilamos, no a los demás, sino a nosotros mismos, se aprovecha el enemigo. Porque mire lo que expresa, y con esto termino en este día, dice: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quiénes devora el enemigo? Uno, a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. Lo segundo es aquellos que dejan alterar sus sentidos. Con un enojo, con un momento de rabia, podemos destruir muchos tiempos que hemos tratado de edificar en las personas que están a nuestro lado. Al no aprender a vigilarnos a nosotros mismos, para no abrir puertas donde el enemigo se aproveche y venga nuestro adversario como león rugiente y destruya tiempos que hemos tratado de permanecer firmes en el Señor. Un momento de ira, un momento de descontrol, un momento de no aprender a medir las palabras que salen de nuestra boca, podemos herir a muchas personas que están a nuestro lado. Podemos ofender al mismo Dios. Podemos tentar a Dios. Y hay muchas formas como lo hacemos. Por eso es tan importante los consejos que nos está dando la palabra. Si queremos permanecer en una esperanza firme, en una esperanza que nos tiene cautivos, y esa cautividad no es de opresión, sino de caminar seguros en las promesas de Dios, es aprender a cuidarnos a nosotros mismos y dejar que Dios nos cuide, que aprendamos a echar la ansiedad, el estrés, el cansancio, la fatiga, de abrir el corazón y decirle al Señor cómo nos sentimos. Sí, Él lo sabe, pero a menos que nosotros reconozcamos esa necesidad, Dios no puede obrar absolutamente en nada de aquello que necesitamos que Él obre. Creo que es un buen momento para decirle, para entrar a esa presencia del Señor, y te encomiendo que en estos días lo haga y le digamos: Padre, venimos con mi hermano, con mi hermana, Señor, a tu presencia, a rendir nuestro corazón, a rendir cuentas delante de ti, Padre, a reconocer, Señor, que en muchas ocasiones hemos sido rebeldes, Padre, duros de corazón, y no hemos comprendido todas las cosas que tú has querido hacer, de moldearnos, Señor, de acuerdo a los diseños que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Señor, si hemos sido orgullosos en no reconocer, Señor, nuestra necesidad, o tal vez le hemos reconocido, Señor, pero no hemos permitido tu ayuda, Señor. Hoy queremos, Señor, acercarnos a ti y pedirte en el nombre de Jesús de Nazaret que nos ayude. Ayúdanos a derribar argumentos que hayamos levantado, Señor, a que nuestras heridas sean sanadas, Señor, a reposar en ti, Padre, a permitir que tu obra, Señor, que la acción de tu Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo traiga vida, traiga esperanza y nos permita, Señor, el permanecer junto contigo, Padre, sabiendo que nuestra vida está en tus manos, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso que nos ayuda, que nos levanta, Padre. Qué bueno es estar contigo, qué bueno lo que nos habla. Afirma esta palabra en el corazón de mi hermano y mi hermana, Padre, y que estos días, Señor, sean días de reflexión, Padre, de dejarnos cuidar de ti, de ser dirigidos por ti, Padre, y de entregar todas las cosas en tus manos, Señor, para que tú, mi Señor amado, y mi hermano y mi hermana, y yo mismo, Señor, hagamos un gran equipo, Señor, y pues se pueda cumplir lo que dice tu palabra, Padre, que en ti
somos más que vencedores, Padre. Dejo en tus manos a tus hijas y a tus hijos, Padre mío, y los bendigo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la unción fresca del Espíritu Santo. Amén, amén. Gracia y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, no estás solo. Dios está contigo y te ama. Le hablo su pastor Ilan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.